Mi nombre es Eduardo Laguna, soy compañero de Joaquín Vicente en el IREC y, como ha dicho Manuel, pues voy a abordar las auditorías de bioseguridad en ganaderías extensivas porcinas. Como todos sabéis, el principal objetivo, ¿no?, de un plan de bioseguridad, como os he ido hablando, es proveer de asesoramiento técnico para la mitigación de los riesgos frente a distintos patógenos mediante el diseño e implementación de un programa personalizado de acciones específicas de bioseguridad en cada ganadería extensiva. Las claves de estos programas, como ya se ha dicho, es que debe ser completo, capaz de contemplar todos los puntos y tipos de riesgo, práctico, es decir, que sea abordable por el ganadero y realista, ¿no? Es prácticamente imposible reducir los riesgos al 100%, pero nuestro objetivo siempre debe ser atenuarlo al máximo. Como punto de partida, pues retomo la diapositiva en la que se ha quedado Joaquín. El protocolo de mitigación del riesgo derivado de fauna silvestre para explotaciones ganaderas extensivas consta de varias fases. Una primera fase, que consiste en la recopilación de información general de la explotación, así como de los potenciales puntos o acciones de riesgo. Esto incluye tanto los datos recopilados antes de visitar la explotación como los recopilados durante la visita, en la que se realiza una encuesta epidemiológica y una auditoría de campo en la que se visitan todos los puntos de riesgo que hemos identificado en la encuesta. En la segunda fase, toda esta información se utiliza para preparar un plan de acción específico para la explotación, el programa de bioseguridad, en el que se enumeran y clasifican los riesgos y se proponen una serie de medidas para reducir el riesgo en cada punto evaluado. Por último, estos planes de acción se entregan a los ganaderos e idealmente al año siguiente esas acciones propuestas se auditan de nuevo para evaluar la aceptación y la implementación de estos planes. Sin embargo, me gustaría resaltar que este protocolo no nace de la nada y hay un gran esfuerzo detrás, fruto de la colaboración con muchas instituciones durante los últimos años. Nuestro grupo de investigación aborda de forma interdisciplinar las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre y el ganado, donde desde el año 2013 pues, venimos evaluando el riesgo de interacción entre los ungulados silvestres y el ganado en explotaciones extensivas, con el objetivo de mejorar la bioseguridad y desarrollar un protocolo sistemático de mitigación de riesgos que sea específico para cada ganadería y que es lo que vamos a ver en detalle a lo largo de esta ponencia. Obtención de información previa. El objetivo pues, de esta fase preliminar, ¿no?, es preparar la visita a la ganadería para dar soporte a la toma de datos, comprender el manejo del ganado y la fauna silvestre y, en definitiva, pues, ser más eficaces en la visita a campo. Idealmente, en esta fase lo que se busca es obtener la información que aparece en esta diapositiva, ¿no? Sin embargo, lo más común es obtener un mapa, ¿no?, del perímetro de la explotación e información sobre el manejo del ganado, ¿no?, como tipo de producción y estatus sanitario. En este caso concreto sí que pudimos obtener un mapa del perímetro de la explotación y contextualizar el entorno de la misma. Es decir, conocer el tipo de aprovechamiento y el estado sanitario de las fincas vecinas. Algo que es muy importante, ya que no debemos considerar las explotaciones como islas que no se ven influenciadas por su entorno, sobre todo en lo referido a la fauna silvestre. Luego tenemos que caracterizar la explotación, ¿no?, o obtener información por medio de una entrevista personal a partir de este mapa de la explotación y una encuesta epidemiológica. El objetivo de esta fase pues, es comprender el manejo del ganado y la fauna silvestre, el entorno de la explotación e identificar todos los puntos de riesgo presentes en la explotación, atendiendo a todos los agentes que pueden estar implicados. Es decir, generar información mediante una encuesta que nos permite identificar los riesgos. En primer lugar, pues solicitamos información sobre el ganado, ¿no?, sistema de producción y estado sanitario. Por otro lado, caracterizamos las distintas parcelas o unidades de manejo, definiéndolas mismas en el mapa y obteniendo una información detallada sobre el tipo y el estado de conservación del vallado. Finalmente, caracterizamos el manejo del ganado y obtenemos información sobre su distribución espaciotemporal en las distintas parcelas que hemos identificado en el mapa
y anotado en la ficha de cerramientos, ¿no? Qué rotación de parcelas hay en función de las especies ganaderas que tengamos presentes. Una vez obtenida la información sobre el manejo del ganado y la parcelación de la explotación, pues nos centramos en identificar todos y cada uno de los puntos de riesgos presentes en cada una de esas parcelas. Y anotamos esta información tanto en el mapa como en la ficha de puntos de riesgo. Tanto lo referido como a puntos de agua, distintos recursos o instalaciones de almacenamiento. Pero finalmente también se recopila información y es fundamental en lo referido al manejo y gestión de las especies silvestres, reportando toda esta información además sobre el mapa, ¿no? Como el tipo de acotado, la bolsa de caza anual, ¿no? Los estadísticos cinegéticos, la frecuencia de observación de las distintas especies silvestres en la explotación, en la que solicitamos cumplimentar la información en esta tabla, o la presencia de puntos de suplementación de alimentos para la fauna silvestre. También es muy importante conocer la gestión que se hace de los cadáveres, y el historial sanitario del silvestre. Por ejemplo, si se ha producido algún tipo de decomiso en los eventos cinegéticos. En esta diapositiva, pues lo que os muestro es un ejemplo con el resultado de la información, ¿no?, que se obtiene en esta entrevista. En el mapa pues, se puede apreciar cómo esta explotación en concreto pues, linda con 7 explotaciones con aprovechamiento ganadero y acotados de caza mayor. La explotación tenía 14 parcelas, todas ellas aprovechadas por el ganado, en la que la mayoría de los puntos de riego que identificamos pues, se asociaron con puntos de agua. Las X que veis aquí se referencian, o el código que tenemos para la X es el de las charcas. Además, en este caso, lo que pudimos ver es que el 90% del perímetro de la explotación y de las parcelas internas presentaron valla ganadera, mientras que el porcentaje restante presentó muro de piedra. Además, a modo de ejemplo, pues, aunque no se asocia la información del mapa con las de estas tablas, quería mostraros un ejemplo de esa ficha de cerramiento, de caracterización de las parcelas y de los puntos de riego. Por ejemplo, aquí anotamos código de la parcela, el tipo de vallado, una descripción de valla ganadera, estado de vallado, que esto en verdad se inspecciona en el paso que veremos a continuación, ¿no?, en la visita a campo, y solicitamos información sobre el uso de esa parcela, ¿no? En este caso, pues, aprovechamiento principal de bovino, pero que se utilizaba también o era aprovechada por el porcino durante la montanera. Y aquí el de los puntos de riesgo, en este caso X1, pues charca permanente. En esta fase, ¿no?, y una vez que hemos identificado los potenciales puntos de riesgo, pues toca visitar y evaluar in situ todos y cada uno de estos puntos. En cada uno de estos puntos es fundamental describir, evaluar, geolocalizar y fotografiar el riesgo, anotando toda esta información en la tabla de riesgo que acabamos de ver. Un aspecto fundamental es observar el tipo y características del vallado, así como el grado de impermeabilización frente a la fauna silvestre de la parcela en la que se encuentra cada punto de riesgo. Es decir, una parcela con malla ganadera bien conservada es eficaz en la contención del ganado. Sin embargo, es potencialmente permeable o seguramente muy permeable para los ungulados silvestres. Lo que mostramos en este vídeo es esto, ¿no? En este caso, este vallado pues no impedía el acceso de los ciervos a la charca presente en esta parcela aprovechada por el ganado bovino. Perdonad por el vídeo porque íbamos medio corriendo, pero bueno, la charca, a ver si aparece. Ese es el punto de riesgo al que hacía referencia. Perdón, ya se me ha ido. Bueno, además, otras consideraciones prácticas que debemos tener en cuenta pues son determinadas características, ¿no?, que están presentes en los puntos que visitamos y que pueden incrementar el riesgo, como por ejemplo la presencia de zonas embarradas o la altura, ¿no?, del bebedero en lo referido a punto de agua. Sin embargo, además hay que tener en cuenta el periodo, ¿no?, en el que se realiza el estudio. Idealmente las visitas deben hacerse durante el periodo de carestía, en el que los recursos son más limitados y se incrementa el riesgo de interacción en torno a los mismos. Es decir, el riesgo de determinados puntos pues, puede variar en función de la época del año o el periodo en el que se realice la visita.
En las siguientes diapositivas nos vamos a centrar en la evaluación del riesgo. A la hora de valorar el riesgo hay 4 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Por un lado, la permeabilidad o grado de protección de cada uno de los puntos de riesgo frente a la fauna silvestre, la frecuencia en la presencia de indicios de silvestre, la naturaleza de la fuente de riesgo y por último, pues las dimensiones, ¿no?, de ese punto de riesgo. Es decir, no supondrá el mismo riesgo una charca con una superficie disponible y accesible de 3 metros que una balsa de 50 metros de diámetro. En esta tabla pues, se recogen por tipo de riesgo las características más relevantes a la hora de evaluar un punto de riesgo. Por ejemplo, en lo referido a la charca, lo que acabábamos de comentar, ¿no?, su diámetro condicionará el riesgo, que además se verá incrementado por la presencia de indicios de fauna silvestre. O en el caso concreto de los comederos, pues su altura, ¿no?, permitirá diferenciarlo como un punto de riesgo bajo o moderado, donde la presencia de indicios de silvestre en sus inmediaciones pues también incrementará el riesgo en 2 puntos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no?, donde trataremos de valorar cada punto de riesgo a partir de una fotografía y la información descrita en la visita in situ. En este caso tenemos un bebedero alto con más de 60 centímetros de altura, presente en una parcela con malla ganadera en la que no se han observado indicios de fauna silvestre en sus inmediaciones. Además, el agua proviene de un sondeo, el bebedero está limpio, no presenta fugas y el suelo se encuentra hormigonado, lo que impide la formación de barro. En este caso, y siguiendo las especificaciones de la tabla que acabamos de ver, a este punto de riesgo le asignaríamos una puntuación de 2, riesgo bajo. Por el contrario, la ubicación de este bebedero en una zona dependiente impide que pueda ser selectivo no por altura, ya que en algunos puntos alcanza una altura de 30 centímetros. Además, pudimos encontrar abundantes indicios de fauna silvestre en las inmediaciones, como múltiples ozaduras de jabalí y la presencia de una fuga que generaba pequeños encharcamientos embarrados, haciendo que al final pues, este bebedero se asemejase más a una charca de pequeñas dimensiones que a un bebedero. Por tanto, en este caso, a este punto de riesgo le dimos una puntuación máxima. En lo referido a las charcas, pues en esta pequeña charca de 5 metros de diámetro, pues presentó una gran superficie embarrada y numerosos indicios de fauna silvestre, como la presencia de rascaderos frescos con pelos de jabalí en varias encinas situadas en torno a 20 metros de este punto de riesgo. Y en este caso, pues otra vez se le otorgó la puntuación máxima. Finalmente, en esta imagen pues mostramos un pequeño pantano de en torno a 40 metros de diámetro, sin indicios de fauna silvestre y muy alejado de la parcela en la que encontramos mayor número de indicios y en la que además en la encuesta el ganadero nos había reflejado el mayor avistamiento de jabalís, ¿no?, que se encontraba más alejada de esa parcela, donde además pues tenemos una gran superficie accesible para el ganado. Por tanto, se le otorgó una puntuación moderada de 3. Pero quizás varios de vosotros os preguntéis por qué me he centrado en los puntos de agua en los ejemplos anteriores, ¿no? No lo he hecho porque sí, sino porque en un trabajo que publicamos recientemente basado en la caracterización y gestión de la interacción entre el ganado y los ungulados silvestres en explotaciones de porcino extensivo, pues la mayoría de los puntos de riesgo que identificamos, o de riesgo de interacción que identificamos, estuvieron asociados a los puntos de agua, principalmente manantiales y charcas, que además representaron casi todos los puntos específicos con puntuaciones de riesgo alto o muy alto. En esta segunda figura, sacada también del mismo trabajo, lo podéis ver más claro, ¿no? Se puede apreciar cómo los puntos de riesgo con valores más elevados se estuvieron en puntos de agua tanto en la fase de aprimalamiento como en la de montanera. Una vez que hemos identificado y valorado los distintos puntos de riesgo, hay que intervenir, es decir, realizar varias propuestas de medidas que nos permitan mitigar el riesgo identificado. Como puntos clave dentro de la propuesta de medidas, pues cabe destacar que las medidas son específicas para cada punto de riesgo y situación, que es fundamental ofrecer distintas alternativas para mitigar el riesgo identificado y además que debemos jerarquizar los riesgos, es decir,
debemos priorizar las actuaciones sobre aquellos riesgos de mayor puntuación. En las siguientes diapositivas, para cada tipo de riesgo, pues mostraremos las series de medidas generales y específicas más comúnmente recomendadas. Sin embargo, es fundamental recordar que estas medidas serán específicas para cada punto de riesgo y explotación. En lo referido a los puntos de agua, pues se busca tanto la segregación, ¿no?, de las especies reservorio como conseguir la mayor calidad posible de este recurso. Para ello, pues algunas recomendaciones generales son proveer al ganado de agua limpia y evitar la presencia de barro, aumentar el tamaño de los puntos de agua, incrementando la superficie y reduciendo, ¿no?, la agregación de individuos en estos puntos, segregar a las distintas especies mediante bebederos selectivos y uso de distintos tipos de vallados, incrementar el número de puntos de agua para reducir el riesgo, lo que estamos diciendo, diluir, evitar esa agregación, o como comentábamos, antes de tener en cuenta, hay que tener en cuenta, perdón, la posible variación estacional. Es decir, si vallamos una charca, no lo hagamos considerando la superficie de agua disponible en verano, sino después de la época de lluvias en la que se alcanza la capacidad máxima. Esto es algo lógico, pero que ha podido ocurrir. Y por último, pues bueno, controlar y reducir, ¿no?, el tiempo de exposición de animales enfermos o muertos. Algunas de las medidas específicas más recomendadas pues pueden ser la eliminación directa del punto, siempre proporcionando, esto es importante, un punto alternativo, ¿no?, donde el ganado pueda abrevarse. Implementación de vallados permanentes que impidan el acceso al ganado o selectivo para determinadas especies, la instauración de estos bebederos selectivos o establecer un adecuado protocolo de limpieza y desinfección de los puntos y un abastecimiento preferible de sondeo, ¿no?, con agua de mejor calidad. En esta diapositiva pues, se muestra un ejemplo de un sistema que se instauró para hacer selectivo el acceso a una charca, en este caso para ganado bovino. La charca se valló con malla cinegética para impedir el acceso de las especies silvestres y la puerta se abría mediante un cepillo activado de forma selectiva por el comportamiento, ¿no?, del ganado bovino al rascarse. Así como ejemplos de bebederos selectivos por altura y la propuesta de un sistema de tapaderas adaptado a bebederos convencionales de porcino. En este estudio piloto lo que evaluamos fue la capacidad de aprendizaje del cerdo en fase de aprimalamiento a este sistema de tapaderas. Retomando los mismos ejemplos del apartado anterior, pues en el caso del bebedero de la izquierda, las actuaciones serían sencillas, irían dirigidas a mantener el mismo en condiciones óptimas e instaurar un adecuado protocolo de limpieza y desinfección, mientras que en el bebedero de la derecha se podrían recomendar varias alternativas, ¿no? Un acople de obra o malla en la zona más baja del bebedero para impedir el acceso, ¿no?, en esa parte del bebedero, excavar o en las inmediaciones del bebedero para tratar de nivelar el suelo y corregir el desnivel, al final lo que hablábamos, en definitiva, aumentar la altura del bebedero y establecer una capa de hormigón en el suelo para evitar esa formación de zonas embarradas. En lo referido a las charcas, aquí podríamos hacer una valla periférico para impedir el acceso del ganado. Este vallado periférico con una instalación de bebederos selectivos, ¿no? Al final debemos de aportar un punto de abrevarse al ganado o directamente la eliminación del punto. Lo de la eliminación del punto es porque esta parcela en concreto no tenía un aprovechamiento ganadero relevante, entonces a priori se podría haber eliminado. La opción 1, como hablábamos, pues supone la pérdida del punto de agua y solo es viable en caso de que esa parcela pues, cuente con más puntos donde el ganado pueda abrevarse. Y la 2 pues reduciría el riesgo, pero al final pues aportaríamos, ¿no?, un punto de agua donde abrevarse de mejor calidad. Y en lo referido al pantano, pues podríamos establecer un pastor eléctrico para evitar el acceso del ganado e instalación de bebederos selectivos, en la que en este caso, ¿por qué no?, también podríamos, si no se pudiese de sondeo por el costo que supone, abastecerlo con agua propia de ese pantano. En lo referido al alimento, pues el principal objetivo de estas medidas irá dirigido a evitar que los reservorios silvestres accediesen al mismo, ¿no? Para ello, pues será fundamental cosas
de lógica, no dar de comer directamente en el suelo, sino usar preferiblemente comederos o encerrar al ganado, ¿no?, en instalaciones donde nos permitan alimentarlo, aportar el alimento por la mañana y en la cantidad justa para que pueda ser aprovechado por el ganado y que se evite que queden excedentes que puedan atraer a los silvestres, o la utilización de comederos selectivos. En lo referido a la suplementación mineral es lo mismo, ¿no? Se recomienda no utilizar estos puntos de suplementación como las piedras de sal, y otras medidas más de manejo, ¿no? Retirar la suplementación mineral durante la noche, ¿no?, que coincide con el pico de actividad de los reservorios silvestres, o incrementar la altura, ¿no?, para evitar el acceso del jabalí. En este caso, no lo haríamos selectivo frente a otras especies silvestres como el ciervo, pero bueno, si solo tenemos jabalí en nuestra explotación, así podrías impedir el acceso al mismo. Y luego, pues otro aspecto fundamental y también de lógica, pues es evitar el acceso de esos reservorios silvestres a las instalaciones e infraestructuras donde se almacena el alimento y donde al final, lo que al final supone una fuente de atracción para el silvestre. Aquí hay un vídeo que supongo que varios de vosotros conoceréis, en la que este jabalí se tenía ya aprendido el camino y entraba todos los días a estas instalaciones, en caso de bovino, a alimentarse. Pero siempre, nunca debemos perder de vista, ¿no?, que la principal actuación y fundamental es el correcto manejo del ganado, ¿no? Es evitar pastos comunales. Esto puede entrar en conflicto, ¿no?, sobre todo en la zona norte y para el bovino, pero al final hay rebaños que pueden tener distintos estados sanitarios cohabitando en el mismo espacio. Evitar que distintas especies ganaderas compartan la misma parcela, como ocurre aquí con el bovino extensivo y el cerdo en montanera, o en caso de que una parcela tenga que ser aprovechada por distintas especies ganaderas o rebaños, pues es necesario respetar un periodo de vacío sanitario, ¿no? Y en este sentido, como resumiendo, a modo de resumen de todas estas cosas que hemos ido viendo, pues es importante impermeabilizar la zona de alimentación del ganado o utilizar instalaciones cerradas para ello, utilizar comederos selectivos para la especie ganadera de interés para evitar el acceso de la fauna silvestre, evitar, ¿no?, también la alimentación al libitum, administrándola durante la mañana y lo más dispersa posible, evitar la suplementación de alimento de la fauna silvestre, esto es fundamental, o implementar un periodo de vacío sanitario, lo que hablábamos, durante el manejo rotacional de las parcelas que involucren a distintas especies ganaderas o rebaños. Y un aspecto crucial, como se ha venido hablando a lo largo de toda esta charla, es la revisión de los vallados periféricos y la reparación de los desperfectos. Al final el objetivo es segregar silvestre de doméstico. Si tenemos un vallado que sea eficaz, al final todos los puntos de riego que tengamos dentro de esa parcela, pues al final tendrán un menor riesgo que si al final el silvestre pudiese acceder fácilmente, ¿no? Entonces es fundamental la reparación de desperfectos como por ejemplo gateras, o incluso ya no solo el silvestre, sino tener en cuenta, ojo, qué pasa con nuestro ganado, que a veces esas medidas pues no son eficaces para contener el ganado. Y finalmente, otro aspecto fundamental pues reside en eso, en evitar la atracción de la fauna silvestre a la explotación y evitar aquellas medidas o prácticas que puedan derivar en problemas de sobreabundancia, ¿no?, que tengamos mucho silvestre. Es decir, una correcta gestión de los ungulados silvestres. Para ello, algunas actuaciones pues, podrían ir enfocadas a elegir entre aprovechamiento ganadero o cinegético del territorio. Si quiero tener mi ganado bien, no me interesa tener silvestre, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola, o en su defecto, invertir para segregar bien ambos usos. O sea, si quiero tener aquí caza, pues impermeabilizo bien esta parcela, que es más pequeña, obviamente no va a impermeabilizar esta, para evitar que acceda a la zona de ganado. Evitar pastorear las zonas colindantes con la zona de mayor abundancia de fauna, o incluso aprovechar esas zonas, esas parcelas donde haya mayor abundancia de fauna, lo que estábamos hablando, manejo. Y otra cosa muy importante al final es ajustar las cargas cinegéticas y ganaderas, ¿no? Evitar la sobreabundancia. Queremos evitar esto. Queremos evitar que los animales interactúen, que se agreguen y que por tanto se incremente el riesgo de transmisión de cualquier tipo de patógeno. No alimentar, no suplementar y evitar que la ganadería pues, represente un refugio para los reservorios silvestres, ¿no? Intentar aclarar las zonas o tener zonas más limpias.
y sobre todo fundamental el incremento de la presión cinegética, aumentar el número de extracciones para reducir la abundancia. Pues con toda la información que hemos recopilado en este protocolo que estamos viendo hasta este punto, pues se prepara un informe de bioseguridad o plan de acción específico para cada explotación. En este programa de bioseguridad, pues se reporta de forma sintetizada toda la información recopilada en la encuesta epidemiológica y la visita in situ. Se enumeran, individualizan y clasifican los riesgos y se proponen las acciones de mitigación, tanto prioritarias como alternativas, para reducir la exposición en cada punto de riesgo. Además, se proporciona un presupuesto del coste total asociado a la implementación de dichas medidas propuestas, ¿no? Y este informe se acompaña de un anexo fotográfico en el que se individualizan los puntos de riesgo que requieren una actuación prioritaria. En esta diapositiva simplemente queremos mostrar pues, algunos de los costes de las medidas más comúnmente sugeridas en los programas de bioseguridad, ¿no? Pues al final el vallado ganadero, el metro lineal es más económico que el cinegético. Si metemos un pastor eléctrico ya tienes que invertir en baterías. Si quieres un vallado y luego una puerta selectiva, pues tienes que hacer esa puerta selectiva. Los distintos precios de los bebederos, que ya no solo el bebedero, sino la instalación y nutrir o abastecer de agua a estos bebederos. Por ejemplo, el test ELISA porcino, 3 euros la muestra, etc. Sin embargo, pues siempre se tiene en cuenta la opinión del ganadero. Esto es fundamental, ya que dentro de nuestras medidas propuestas pueden surgir alternativas a coste cero, como la adaptación de infraestructuras presentes. En este caso mostramos, por ejemplo, un bebedero que tenía el ganadero para ovino, en el que instaló unos ladrillos de hormigón que tenía en la explotación en la base del bebedero, dándole la altura necesaria para que solo estuviese accesible al bovino, coste cero. Y otras medidas, pues sin embargo, pues simplemente utilizando la lógica se reduce el riesgo, que es lo que hemos ido hablando, ¿no? Por ejemplo, esta de poner una piedra de sal en alto, si solo tengo jabalí, ya impido que entre jabalí y la tengo selectiva para el bovino. Y la última fase pues consistiría ya en realizar una evaluación y análisis del coste-beneficio de las medidas implementadas. Es decir, una vez que los planes de acción se han entregado a los ganaderos, normalmente transcurrido un año, las acciones propuestas se auditan de nuevo para evaluar la aceptación de los planes y los resultados obtenidos. En lo referido a la evaluación de los resultados, retomaremos el estudio que realizamos en colaboración con la Universidad de Córdoba en bovino extensivo, ya que por ahora no disponemos de esta información para el porcino, y esta diapositiva la incluyo para mostraros la adaptabilidad que mostraron los ganaderos. En esta gráfica los círculos blancos representan el presupuesto estimado de ejecución del plan de acción nuestro, mientras que los negros representan el coste real. Como podéis observar, en la mayoría de las explotaciones que implementaron el plan de bioseguridad en cierta medida, se observó que los costes reales fueron inferiores a los presupuestados. Además, de las 52 explotaciones auditadas, el 75% adoptaron los planes de acción hasta cierto punto, con una media del en torno al 32% de las acciones implementadas. Y los ganaderos pues, prefirieron generalmente la implementación de acciones prioritarias y, como era de esperar por su relevancia, pues se centraron mayoritariamente en los puntos de agua. En lo referido a la fauna silvestre, pues en este estudio el jabalí estuvo presente en el 80% de las ganaderías. Sin embargo, como se observa en la gráfica, en la mayoría de las explotaciones la actividad cinegética no constituyó un aprovechamiento de gran relevancia, aunque casi más de la mitad de ellas, ¿no? De estas explotaciones pues, obtuvieron algún beneficio económico de la caza mayor. Aún así, en el 36% de las explotaciones se aportó suplementación de alimentos, una práctica de alto riesgo y fue una práctica muy implementada para atraer a la fauna silvestre. Además, y a pesar de que la eliminación de la suplementación de alimentos fue una de nuestras recomendaciones principales en todas las explotaciones auditadas, tan solo 5 explotaciones habían abandonado esta práctica en la segunda auditoría. Finalmente, como hablamos, hay que evaluar los beneficios de este esfuerzo, ¿no? Aquí os mostramos un gráfico en el que se puede apreciar cómo aquellas explotaciones que en cierta medida implementaron las acciones propuestas mejoraron su estatus sanitario, en este caso lo referido al historial de tuberculosis. Y en esta diapositiva, ya para finalizar, simplemente quería facilitaros el acceso a 2 manuales prácticos que se desarrollaron dentro del Grupo Operativo GOSTU.
que recogen toda la información necesaria para identificar los riesgos sanitarios derivados de la tuberculosis animal y las medidas disponibles para su control, tanto en ganadería bovina extensiva como en terreno cinegético. Aunque está centrado en el bovino y en tuberculosis, esta información puede utilizarse en ambientes extensivos donde es frecuente la interacción entre domésticos y silvestres y se incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades compartidas. Y nada más. Muchas gracias.